Buenas noches y bienvenidos a Con otra mirada. El 14 de marzo de 1980 moría en un accidente aéreo en un lugar tan remoto como Alaska, el que es, sin lugar a dudas, el gran comunicador de la naturaleza, Félix Rodríguez de la Fuente. El burgalés supuso un antes y un después en la manera en que el hombre veía el mundo que le rodeaba. Ayudó a comprender similitudes y diferencias entre el ser humano y la fauna diversa. Todo ello sin caer en el error muy común hoy en día de antropoformizar a los animales, es decir, darles forma humana, comportamientos humanos, y otorgarles características y habilidades exclusivas de nosotros como especie. Su forma tan especial de trabajar estos temas, ligada a una capacidad oratoria envidiable, ayudó a que muchos compatriotas se lanzaran al estudio de aquello que estaba ahí, pero que parece que nunca lo habíamos visto, o al menos como él lo veía. No es otra cosa que el mundo mismo. Su labor ayudó a que en España surgiera una conciencia ecológica que no ecologista. Si Félix el irrepetible hubiera visto en qué ha derivado una gran parte del mundo animalista, se echaría las manos a la cabeza. Leyes como la reciente impulsada por Podemos, que tanto hemos tratado en esta casa, habría hecho imposible que él hubiera llevado a cabo su incalculable labor divulgativa. Nunca habríamos podido contemplar esas imágenes de aves de presa o de lobos. Hoy se pretende cortar ese lazo que une al ser humano con el resto de animales bajo un falso pretexto conservacionista. Qué bien harían muchos de nuestros políticos y animalistas si atendieran, aunque sea por unos minutos, las enseñanzas del maestro Félix Rodríguez de la Fuente. Comenzamos. Seguro que ya han adivinado el tema de hoy, nada más y nada menos que Félix Rodríguez de la Fuente, y para eso tenemos con nosotros a Alex Laje. Muy buenas noches, Alex. Muy buenas noches, Javier. Gracias una vez más. Comentábamos 14 de marzo de 1980, justo muere el día de su cumpleaños. Sí. Y desde entonces nos sentimos, digo sentimos porque también me considero naturalista de esa manera, nos sentimos un poco huérfanos. Bueno, huérfanos a medias, porque la figura del doctor, hay que recordar que era doctor en medicina, médico estomatólogo. Nada más y nada menos. Nada menos, sí. Forzado a estudiar eso por su padre, pero bueno, eso es otra historia. Es parecida la figura de Félix a la del Cid, que ganaba batallas después de muerto, ¿no? Hoy hablamos casi más de Félix que cuando estaba realmente entre el mundo de los vivos. Lo llevamos todos en nuestros corazones. Quizá las nuevas generaciones no lo conozcan tanto, pero desde luego hay todo un centenar, un millar, unos millones de españoles que no olvidan que la naturaleza en nuestro país, la conservación del medio en nuestro país, se cuenta como el tiempo. Antes y después del doctor Rodríguez de la Fuente. Fue un auténtico bombazo mediático el que apareciera la figura del doctor Rodríguez de la Fuente en los medios. Bien, es cierto, una época en la que solo había un canal de televisión, pero yo estoy seguro de que hoy, con tantas cadenas y tal, él seguiría siendo un éxito en prime time o en cualquier otro horario, porque el carisma que destilaba el gran chamán de los relatos, que no le hacían falta ni siquiera imágenes de animales, o sea, sus programas de Radio Nacional de España, un micrófono y él solo en un estudio, sin imágenes y sin escaleta, improvisando el tema y sin confundirse en una coma. Eso es algo imposible, era una bestia del micrófono, en el mejor sentido de la palabra, algo irrepetible y además un currante nato. Los que le conocieron y departieron con él día a día no le conocen prácticamente días libres ni vacaciones, o sea, era un entregado a su profesión. Yo, como siempre digo, soy afortunado porque mi trabajo es mi hobby, no tengo esa sensación de trabajar. En su caso, además, era por dos, porque el ambiente de trabajo no tenía nada que ver comparado con una oficina. Su oficina era el mundo, la naturaleza, y eso entiendo que a los que trabajáis, sobre todo en ese ámbito, ayuda mucho a no sentirse agobiado, quizá, o no mirar el reloj a la hora de salir de la oficina, ¿no? Claro, sí, sí. Bueno, hay que recordar aquella época en la que aquí no se cuidaban y conservaban nada que no fuera lucrativo.
Es decir, solo se cuidaba las especies de caza, perdices, conejos, machos monteses, venados, etc. Se plantaban pinos y eucaliptos, destrozando robles, destrozando encinares, o sea, todo el campo era una fuente de especulación. Se desviaban ríos y, por supuesto, se mataba cualquier animal que no fuera especie cinegética, es decir, linces, águilas imperiales, lobos, osos, absolutamente todo, se contaminaba todo lo que se cría y más, y Félix entra ahí como elefante en cacharrería y acaba con todo eso y crea una conciencia de conservación que no existía en una época en la que los españoles iban del campo a la ciudad, migraban a la época la final del desarrollo del franquismo, años 60, 70 principios. Efectivamente, y que veían en la figura de Félix lo que habían abandonado, lo que valía lo que habían abandonado, sus pueblos, ¿no? Entonces se sentían representados por la voz del doctor. No, aquello fue un bombazo y bueno, pues ahí están los números. Después de las emisiones del Hombre y la Tierra, durante las emisiones, se quintuplicaron las matriculaciones universitarias en ciencias biológicas, en veterinaria, en todas estas carreras medioambientales, gracias al impulso de Félix Rodríguez de la Fuente. Comentabas al principio, hace pocos minutos, que incluso los jóvenes de hoy en día, sí que es cierto que cuando uno se vuelve a ver episodios de El Hombre y la Tierra o de otros documentales, incluso, como decías, programas radiofónicos, creo que con la escasa capacidad de muchos jóvenes hoy en día de prestar atención, seguramente la dicción y esa oratoria perfecta a muchos les cansaría, a pesar de que cuando lo escuchas da la sensación de estar escuchando sabiduría de otros tiempos, ¿no? Hoy desaparecida. Sí, es realmente admirable. Bueno, a uno le faltan los calificativos cuando se refiere a la labor oratoria y de comunicación de Félix, porque en una época, como digo, que todo se hacía con un guión, él jamás usó una escaleta. Era un estilista de la lengua castellana, él había nacido en Burgos, donde nació el idioma, y solía utilizar o rescatar del acervo tradicional palabras en desuso, y él las ponía nuevamente en valor, ¿no? La tronca, la cárcava, la rastrojera, en fin, una serie de términos que hoy en día nadie usa, ¿no? Él las popularizó, y además las popularizó de una manera tal que hasta los niños lo entendían, porque tenía esa facultad de conectar con los más pequeños y que los más pequeños entendieran el lenguaje científico que él convertía en asimilable por cualquier edad, ¿no? Era tremendo, realmente tremendo. Hay anécdotas de cómo él locutaba los programas y es realmente impresionante. Hoy en día nadie podría hacer eso. Se grababa el episodio, se editaba la imagen y cuando él tenía que locutar, iba a la sala de locución, pedía que le pasaran los 30 minutos, 25 o 30 minutos del episodio que iba a locutar y lo veía con el micro apagado, con la pista. O sea, un primer visionado. Un primer visionado. Nada en las manos. Nada, y esto lo vieron muchísimas personas. Se puede corroborar que era así. Cuando ya lo había visto, pedía a Félix que le volvieran a pasar el episodio, el capítulo, con la pista abierta de audio. Y ponía cada punto, cada acento, cada coma, cada silencio. Se obraba la magia, no se equivocaba nunca. Creo que una vez, me dijo Aurelio Pérez, el capataz del Campamento del Hombre de la Tierra, me dijo Aurelio, una sola vez le vi equivocarse y dijo, perdón, me he equivocado. En tantísimos años. Es increíble, ¿no? Y luego lo ves en televisión y parece que está leyendo una escaleta. Parece que lo está leyendo. Ahora, dentro de unos minutos, escucharemos una pieza suya, sobre todo por introducir el tema ahora, que es esa relación entre el hombre y la naturaleza. Él, sobre todo, en lo que escucharemos más adelante, hace una crítica a la diferencia entre el político y el científico, ¿no? Él defendió siempre esa versión científica o esa visión científica de la naturaleza, de cómo el hombre podía comprender la naturaleza con otros ojos, y criticaba las decisiones de los políticos, en lo que tú comentabas de ese conservacionismo, basándose en todo lo contrario de la ciencia, que esto es el beneficio personal o político.
Mucho que ver con hoy en día lo que estamos viendo, lo hemos hablado al principio, la ley animalista, sí. en pensar en la siguiente elección más que en pensar en las siguientes generaciones, que yo creo que es en lo que sentó las bases. Desconozco, tenemos una pieza de audio, pero desconozco qué es lo que va a decir, pero bueno, él más o menos venía a decir, y esto es muy de actualidad, no solamente por la desgracia de la ley animalista que va a ser aprobada, ¿verdad?, sino por otras tantas cosas científicas como el supuesto o supuesta emergencia climática o esos protocolos sanitarios basados en no se sabe qué ciencia y no se sabe qué comités de expertos, ¿no?, que han destrozado la vida del planeta. No, él criticaba duramente, él se apoyaba en fundamentos científicos sólidos, demostrados, contrastados. No se salía un ápice de lo que era la ciencia que hasta ese momento se conocía, ¿verdad? En todo, absolutamente en todo. Pero además la ciencia la de toda la vida, es decir, la ciencia empírica. Que solo hay una. La de voy, empírica. pruebo, sí, constato, exacto. Comunico. Lo comprendo, lo explico, o sea, lo dejo por escrito, luego lo comunico. Que es, quizá él tiene esa combinación de científico y orador que no es tan fácil encontrar, sobre todo porque hoy parece que es difícil encontrar precisamente un periodismo científico con alguien capaz de llegar a las masas como llegaba él. Y un orador que quizá muchos de nuestros espectadores, telespectadores, no sepan, llegó a tal perfección la capacidad oratoria del maestro que fue propuesto para un sillón de la Academia. Un sillón de la Academia, de la Real Academia de la Lengua Española, en la calle Felipe IV. Porque era el español de mejor dicción, métrica y prosodia de su tiempo. Ahí es nada. Y sin intereses políticos de por medio. Y sin intereses, porque siendo en una dictadura, bueno, en la época de Franco, es cierto que también por aquel entonces más suave que al principio, abiertamente criticar ciertas medidas de desarrollo, quizá no muchos hoy tendrían el valor de hacerlo. No, Feliz paraba hoteles en la costa, paraba autopistas, paraba embalses. Era el español, según las encuestas de la época, las publicaba la revista TP en aquellos tiempos, era el español más popular del país después del dictador. Después de Franco, Félix era el más popular y siguió siéndolo cuando, una vez muerto Franco, estaba el rey ya como jefe del Estado, seguía siendo el segundo personaje más popular después del rey de España. Llenaba estadios, 200.000 niños en el estadio de San Chidrián. Una cosa increíble. Increíble la capacidad de atraer a las masas que tenía Félix. Fue tentado, para algo positivo. Sí, fue tentado por la política, todos le querían en sus filas, los de un lado, los del otro, derecha, izquierda, centro, todos le querían en sus filas. Y de hecho pudo presentarse a las elecciones, pudo optar a ser presidente del gobierno, no ministro de Medio Ambiente, presidente del gobierno, y se cuidaron muy mucho de que no lo hiciera nunca. Porque si se hubiera presentado una persona que era un verso libre, un alma, como decía él, de la estirpe de los libres, hubiera sido ingobernable. No obedecía a ningún interés, salvo al del bien común de España, el medio natural y los españoles, ¿no? Y sobre todo los españoles del medio rural, a los que él defendió siempre a ultranza. Tanto a los ganaderos, a los agricultores, a los cazadores, a los pescadores, a los recolectores, a todo el mundo que vivía en el medio rural. No como pasa hoy, ¿no? Muy abandonados. Sí. Bueno, si te parece, vamos a escuchar unos minutos de esta pequeña reflexión de Félix Rodríguez de la Fuente, porque desde luego hace pensar, y como bien decías tú, cuando te das cuenta de lo que algunas personas son capaces de ver años antes de que ocurra, o al menos que incluso el discurso de hace unos cuantos años, estamos hablando de hace 43 años, hasta cierto punto siga siendo vigente, desde luego nos da que pensar. Vamos a escucharlo. Si bien conocemos con una gran claridad ya cuáles son los procesos que tienen lugar en los ecosistemas terrestres, si bien sería posible copiar esos procesos para que la propia humanidad les llevara a cabo, sin embargo, los ecólogos y en definitiva los sabios tienen muy poco que hacer aún en el presente y en el futuro próximo de la humanidad. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Porque, aunque parezca mentira,
cuando la humanidad tiene que tomar una medida inmediata, drástica, absolutamente trascendente, cuando a usted, por ejemplo, le tienen que operar de apendicitis, llama a un científico, a un médico, a un cirujano para que lo haga. Cuando usted o yo tenemos que curarnos una pulmonía, echamos mano de un antibiótico que ha sido descubierto por un científico. Cuando hay que hacer un puente para que pase sobre él un ferrocarril que no queremos que se caiga en el momento en que vamos dentro, echamos mano de otro científico, de un ingeniero. Ahora bien, cuando se quieren tomar medidas a medio y a largo plazo, quien lo decide es un hombre que generalmente tiene muy poco de científico, y si lo tiene es por casualidad. Es un político, en la base de cuya política hay filosofía, pero muy pocas veces ciencia, que tiene unos asesores científicos a los que puede escuchar o no, pero que generalmente les escucha en función de la importancia que tenga su asesoramiento para su campaña electoral o para sus presupuestos de acceso al poder o de permanencia en el poder. Aunque parezca mentira, amigos míos, la ciencia nos puede otorgar los elementos que precisamos para salvar la humanidad. Sin embargo, las decisiones no pueden aún tomarlas los científicos. Las toman los políticos. Y en la base de los políticos, los filósofos, los que siempre se han considerado como portadores de la verdad. Se han cansado de decir los científicos que no se puede montar una sola fábrica sin una planta depuradora convenientemente instalada. La verdad es que no se ha montado una sola fábrica con la planta depuradora o transformadora o recicladora de los elementos que esa planta industrial está echando a la naturaleza, porque la administración ha decidido que eso sería demasiado caro y que se perdería la capacidad competitiva del producto que se engendra en esa unidad industrial. De nada ha servido el informe de la ciencia. La ciencia ha dado un informe de que si se cazan más ballenas azules, la especie desaparecerá. Los políticos, los administrativos de la pesca, en naciones como el Japón, como Noruega o como Rusia, no los científicos, han decidido que se sigan pescando más ballenas. Esa es, amigos míos, la triste realidad con la que se enfrenta el que pretenda tener en su vida, como nosotros en nuestro programa, el objetivo de salvar la naturaleza. De poco servirán los informes fidedignos, objetivos y básicos de todos los investigadores y de todos los científicos, porque a la larga serán empleados en la medida en que convengan políticamente a la administración de los grandes o de los pequeños países. La pieza era más larga, pero creo que ya nos da mucho para conversar. Bueno, hay un ensalzamiento del reciclaje, de la reutilización adecuada de los recursos y de la toma de medidas por aquellos que en principio desconocen el ámbito que están regulando, que nos lleva a hablar de lo que hemos hablado aquí muchas veces en este programa, de quiénes son, o quiénes, por no decir una palabrota, ¿qué narices son esos políticos que están tomando decisiones que modifican nuestra relación con la naturaleza, con los animales, sin contar precisamente con la opinión de los que más tratan con ellos? Las palabras del doctor son demoledoras, pronunciadas hace más de 45 años en Radio Nacional de España, son vigentes plenamente hoy. No se consulta a los sectores, a los científicos. Aquí tenemos el ejemplo de esta ley de derechos animales. No se ha consultado a ningún veterinario, a ningún biólogo, a ningún conservacionista, ningún ecólogo, a nadie, absolutamente a nadie. Es decir, ¿para qué sirve la ciencia? Félix lo decía. Y además avanzaba una cosa que parece que fuera Nostradamus, que fuera un visionario. El gran problema del ser humano es la basura, el reciclaje. ¿Qué vamos a hacer con la basura? ¿Qué estamos haciendo con la basura? En eso había que invertir esfuerzo, tiempo y dinero, en obtener energía de nuestra propia basura. Y no emplear esas cantidades de dinero y de esfuerzo enorme en combatir idioteces como un supuesto cambio climático que es cíclico en el planeta y que el hombre no tiene manera de cambiar el clima. O sea, el clima va a cambiar con ser humano, sin ser humano en el planeta, y lo único que puede hacer el ser humano es adaptarse a los cambios como ha hecho a lo largo de la historia y prepararse para esos cambios, ¿no? Pues Félix
hablaba de todo esto. Oye, prepararos mejor, reciclar mejor, porque efectivamente el ser humano sabemos que contamina mucho y ensucia mucho, ¿no? Aprovechar eso, convertirlo en energía, como hacen las tribus primitivas, que a partir del estiércol generan energía, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es el mensaje de Félix, plenamente actual, qué duda cabe. En ninguno de sus mensajes, estamos hablando también, es cierto que hace casi medio siglo, se atisbaba esa idea muy en boga hoy en día de considerar al hombre como una plaga. No. Sino todo lo contrario, es decir, él abogaba por esa unión de esos dos mundos, también es cierto que además separándolos, es decir, sabiendo que el mundo del hombre es el mundo del hombre y que el mundo del animal es el mundo del animal. Son perfectamente compatibles, pero no son entremezclables. Él sentía una gran fascinación por los pueblos primitivos, sobre todo por los pueblos más antiguos, los que vivían prácticamente casi como en la edad de piedra. Hablo de pigmeos, de bosquimanos, de indios del Amazonas, de tribus como los Yanomami, los Huaycas, los Masái. Bueno, el Masái es un pueblo más moderno, no es paleolítico, ¿no? Pero él sentía verdadera veneración por la relación puramente natural de esos humanos con el medio, y cómo ese medio los sustentaba y cómo esos humanos eran capaces de aprovechar ese medio sin abusar de él, porque ese medio les mantenía. Y hablaba pestes de cuando, por ejemplo, en Estados Unidos pues, se masacraban bisontes o se masacró a la paloma viajera de América, que no, se extinguió, como se extinguió el dodo de Isla Mauricio, y como se han extinguido tantos y tantos animales por la acción abusiva del ser humano. Él, sobre todo, mantenía veneración por los pueblos que tenían un aprovechamiento sostenible de la naturaleza, ¿no? Y ensalzaba, por ejemplo, la caza del elefante. Eso te quería comentar, que a pesar de ese mensaje conservacionista, era un cazador, lo cual nos lleva a entender, como también muchos cazadores defienden, que realmente son ellos o son parte de aquellos que realmente conviven mejor con la naturaleza. Entienden los ciclos, entienden el comportamiento de los animales, de las especies, porque precisamente pasan mucho tiempo en el campo estudiando ese comportamiento animal. Hay un gran esfuerzo entre el movimiento ecologista de hoy y los veganos y los animalistas, un gran esfuerzo por ocultar que Félix era un naturalista cazador, como lo han sido tantos otros. Félix cazó de siempre, primero con escopeta, luego más tarde probó una técnica de caza más ancestral, como era la cetrería, la caza con aves rapaces, con halcones. Resucitó en España el arte medieval, milenario de cetrería, que tiene casi 4.000 años de antigüedad. Por cierto, fue considerado en el 2010 Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. A Félix con una escopeta. Ese es Félix de joven, todavía imberbe, con la escopeta, con su perro, evidentemente. Él, ya a medida que se fue haciendo adulto, no cazó tanto con escopeta, aunque mantenía armas de fuego, pero no más. ¿Sabes qué pasa? Que llegó un momento en el que Félix se hace popular en los medios y se le conoce como amigo de los animales. Y él vende un mensaje muy conservacionista y él sabe que no se entendería muy bien. Haría falta muchos minutos, muchas horas de televisión o de radio para explicar que efectivamente la caza es conservación y de que todos los naturalistas han sido cazadores y que pues no solo naturalistas de tierra, o sea, por ejemplo, Cousteau, que era oficial de la Marina, pescaba, es decir, que el aprovechamiento del medio de forma natural y sostenible es conservación, ¿no? Y ahí donde se caza se conserva mucho más que donde la naturaleza no tiene valor y entonces se esquilma todo, ¿no? Bueno, pues a él, fíjate, esta es la portada, esa portada es de la revista Harry Sedal, precisamente con un águila real, que es un ave de caza mayor, de cetrería, un ave de caza mayor, que se cazan corzos con ese animal y que... La imagen de cuando coge el águila, no sé si es un corzo, una cabra montesa... Es un... bueno, es... y la suelta... Es un recental de muflón, supuestamente. Bueno, obviamente el tecnicismo se me escapa, pero sí, es una imagen espectacular. Sí, bueno, te voy a contar porque si nos da tiempo... Hay tiempo. Hay
hay un gran esfuerzo en los movimientos ecologistas, veganos y animalistas, que hoy van todos de la mano, los tres, por ocultar la faceta cazadora de Félix. La cetrería es un arte de caza, igual que la caza con arco, con hurón, con galgo, pues con ave de presa, no es con arma de fuego, pero es un arte de caza. Y Félix estuvo cazando con sus halcones hasta el último día de su vida. Y no pocas presas, o sea, perdices, conejos, liebres, y esto lo quieren negar y ocultar prácticamente todo, lo da de tapadillo. Y cuando sacas esa foto que hemos visto de Félix con la escopeta y dices, bueno, pero solo hay una foto, y era cuando era joven. No sé si tendremos tiempo de ver a Félix ya de mayor, con su Azor Tundra en el puño y tres liebres cobradas esa mañana. Y no solamente eso, escribe el tratado más grande escrito en castellano de cetrería, que es precisamente el libro. Ahí están las 3 liebres cobradas por Tundra esa mañana, se ven clarísimamente 3 liebres adultas y un azor con el buche lleno que acaba de cazarlas esa mañana. Entonces, y esto siguió y siguió. Fíjate que cuando Félix, que sabes que resucita el arte de cetrería en España leyendo pergaminos medievales, libros viejísimos, antiguos, escritos en castellano antiguo, y logra resucitar ese arte medieval, se convierte en el halconero principal de España, el único español conocido internacionalmente, y cuando los militares norteamericanos de la base aérea de Torrejón de Ardoz ven que los sisones, que son unas aves esteparias, chocaban con los cazabombarderos y había millones en reparación de turbinas, desde Estados Unidos le dice, el coronel Dick Graham le dice a los de aquí, a los militares, llamar a Félix, que es el único español cetrero conocido a nivel mundial que os puede solucionar el problema, que ya se ha empleado la cetrería contra gaviotas en Inglaterra, no ha dado muy buen resultado, pero seguro que Félix lo logra aquí con los sisones. Y cuando los americanos se reúnen con él, Félix les dice, es que yo soy conocido como el amigo de los animales. Es que si se publicita que yo estoy matando sisones en un aeropuerto, no sé cómo voy a poder explicar eso a la audiencia, aunque es absolutamente necesario, y por salvar vidas, porque claro, el siguiente accidente sería un sisón que atravesara la carlinga y el casco del piloto y matara al piloto. Eso es posible. Eso físicamente es posible. Sí, o mandar un avión con pasajeros a... Exactamente. Entonces, y al final le convencen precisamente por eso, es que va a morir un piloto el día menos pensado. Y entonces Félix lo pone en la balanza y dice, no voy a poder dormir con ese cargo de conciencia a mis espaldas. Y acepta. Y entonces crea el primer servicio de control de fauna del mundo, por un español, señores telespectadores, un español... Y no hace mucho, que no hace falta... No hace mucho, creó el protocolo para que hoy en día en todos los aeropuertos internacionales de este planeta haya equipos de halcones que vuelan en el cielo de las pistas para mantener la seguridad de todos los viajeros. O sea, cuando un avión despega, los viajeros no se pueden imaginar que ese avión despega con seguridad gracias a un pequeño halcón que ha sido adiestrado por los protocolos que un español creó en el año 1960 y tantos, no me acuerdo exactamente. Es algo, o sea, siempre se habla que si la naturaleza, antes y después de Félix, pero esto es muy importante, esto y otras cosas, ¿no? Como el rodaje de documentales, etcétera, etcétera. Entonces, hoy en día le llevan en las pancartas a Félix, ¿sabes? Todos, ecologistas, veganos, animalistas. ¿Sabes? Es como el Che Guevara para la izquierda política. Cuando esos mismos ecologistas, en vida del doctor... Le habrían fusilado. Le clavaban puñales por la espalda, directamente. Y de hecho intentaron, como a Julio César, ¿sabes?, hacerle un idus de marzo. Lo intentaron 1000 veces, le denunciaron por 1000 cosas. La envidia española también. Sí. Bueno, le denunciaban simplemente por crear otros protocolos de trabajo con animales que hoy en día se usan para rodar todos los documentales de National Geographic, de la BBC y de cualquier cadena de televisión del mundo, porque, claro, el espectador pues, ha visto efectivamente las escenas de Gala, que es el nombre de ese águila real, que vivió más de 50 años, llevándose ese chivo
Bueno, esas y tantas otras escenas como esos lobos corriendo detrás de un gamo, la jineta saltando de rama en rama del pino, el lirón careto debajo del suelo, o el turón debajo del suelo, perdón, en la madriguera criando, etc. Bueno, hay que ser muy ingenuo para pensar que tú vas a plantar un trípode con una cámara de cine en un campo cerealista de España y un halcón peregrino va a matar una paloma justo en el tiro de tu cámara, enfrente. Eso es imposible. Ya te puedes tirar ahí toda la vida, que eso no va a ocurrir. No, tengo amigos que hacen fotos de este tipo y se van y se tiran semanas y semanas esperando en un sitio hasta que pueden hacer la foto. Claro, entonces, ¿qué hay que hacer? Pasa, por ejemplo, en Cantabria, cuando voy con amigos a veces a ver los lobos, tienes que ir varias veces al mismo sitio, mucho tiempo, quedarte Y unos quieto lobos que a veces están en una carroña. para que se acostumbren. Pero, ¿qué haces con esa escena? La provocas. Y Félix estableció ese otro protocolo que hoy en día todos niegan, todos los documentalistas contemporáneos niegan, ¿sabes? Lo usan de tapadillo y luego no reflejan ni siquiera en los créditos de ese documental la labor de los naturalistas que han trabajado con esos animales de cautividad. Sin embargo, a él le acusan y le acusaban en su día los ecologistas de amañar los rodajes, cuando Félix estaba orgulloso, no tenía nada que ocultar, invitaba a la gente a los rodajes. Él no decía que fuera cine científico, eran recreaciones. Ese águila real, claro, a raíz de esa escena, los españoles piensan que las águilas reales son como un B-52, más o menos. Porque claro, Félix dice que se lleva un recental de muflón por los aires, todo el mundo sabe lo que es un muflón, por muy recental que sea, ven el tamaño, la comparativa y dicen esto es, en fin, tremendo. Lo que no saben es que esa escena está, como todas, evidentemente está provocada. Es cine de alguna manera. Y lo que se lleva por los aires es un cordero recién nacido, como si fuera un muflón recién nacido, comprado al pastor el día antes y teñido de marrón. Y efectivamente baja con él, no estaba previsto que bajara con él, pero ese águila que estaba acostumbrada a comer sobre un señuelo de cuero todos los días, que es una cosa inerte, ese día se encuentra con el chivo, no sabe qué hacer y un golpe de viento la tira. Y Gala tiene la sangre fría de no soltarlo y cae. Que evidentemente no puede volar para arriba, ¿no? Porque es mucho peso. Y cae. Y cae en unas zarzas sin pasarle nada al águila ni al cordero, que llevaba el águila las uñas enfundadas para no matarlo. Y los ecologistas dijeron, no, es que el águila murió en aquella época, no, es que hubo, ya cuando se demostró que estaba viva, no, pero hubo que llevar la rehabilitación al centro de Toledo y Sevilla y Guadalajara, no, que... O sea, buscaron las mil vueltas para ensuciar la labor de Félix. En El hombre de la tierra, la inmensa mayoría de las escenas de lances de caza y algunos de cría están provocados, pero hoy en día utilizan ese tipo de métodos todos los documentalistas, David Attenborough los utiliza y todos. Hay que tener en cuenta que Félix rodó El hombre de la tierra 10 años antes de que National Geographic rodara su primera película. O sea, fue el pionero. O sea, hoy en día, señores espectadores, ustedes ven una escena de cine documental en la que hay animales cazando o animales criando, y muchas veces el 100% de las veces están utilizando los protocolos de rodaje que estableció un español universal para rodar ese tipo de escenas. Pero es como los animales utilizados en el cine habitual. Son animales entrenados para llevar a cabo ese tipo de acciones, ¿no? Claro. Nadie piensa que un perro perfectamente te va a llevar, como en algunas películas va a hacer lo que hace, o en fin, sin que haya intervención humana, quiero decir. Sí, pero hoy en día, ya te digo que los ecologistas los llevan en la pancarta porque defendía al lobo, efectivamente, no sé, pero defendía al lobo, pero ya hemos dicho aquí, defendía los intereses del hombre primero y luego los del lobo. O sea, allí donde pudiera vivir el lobo, bien, donde no pudiera vivir porque hay ganadería intensiva. Que lo primero es la actividad humana. Claro, porque era un humanista, Javier. Antes que nada, antes que gustarle a los animales, ser amigo de los animales, Rodríguez de la Fuente era un auténtico humanista y un defensor del hombre. Por eso su programa se llamaba El hombre, en primer lugar, y la tierra. No la tierra y el hombre. Claro. Y ahí los animales... El hombre en... Claro, tierra. y de hecho era un enamorado de la antropología y murió casualmente, desgraciadamente, sin que pudiera conocer
que uno de nuestros primeros antepasados era precisamente de su tierra, de Burgos. Atapuerca está en Burgos. El Homo antecesor aparece en Burgos. Murió sin saber eso, que lo hubiera colmado de felicidad, porque era un enamorado, como te digo, del ser humano y de, sobre todo, él decía que nunca permitía en su presencia que se insultara a ningún indígena llamándole salvaje. Hay una entrevista también antigua en el que él habla de las jerarquías de los animales, ¿no? Es decir, el macho de la manada, en el lobo, la jerarquía perfectamente detallada, explicada, cada uno tiene su labor, nunca se pone en duda a ese lobo. Él se llamaba como jefe de lobos, ¿no? Porque él había creado esa camada de lobos. Y luego pone también el ejemplo de las orcas, dicen que también tiene una gran jerarquía. Una orca es una orca asesina, es decir, y acaba explicando por qué el hombre muchas veces sus problemas los resuelve por la violencia, cuando eso, por ejemplo, no pasa a nivel de jerarquía de determinadas especies. Y dice, como la orca está hecha para matar desde el principio, ese es su código, no suele solventar o no solventa los problemas con la violencia. Dice, en cambio, el ser humano, que desciende, o supuestamente, pues según la teoría de la evolución, venimos de unos monos que estaban pacíficamente en los árboles comiendo frutas y lo que fuera, no están tan habituados a la violencia o no saben solventar esos problemas sin violencia, ¿no? Sí, efectivamente. Es curiosa esta lectura porque también, al igual que los que tenemos estudios de biología o nos gusta este mundo, te das cuenta de cómo el ser humano, aunque está en la cúspide, ¿no?, digamos, de la creación, muchas veces no se da cuenta de cómo replica inconscientemente comportamientos y estructuras biológicas. En este caso, pues bueno, la misma estructura social de un ser humano se repite en otras especies, o ese comportamiento a veces primitivo que siempre nos sorprende, que el ser humano piensa que es racional y muchas veces es emocional, ¿no? El ejemplo que pones es muy bueno. Félix decía efectivamente que nosotros solventamos todos nuestros problemas con la violencia porque no tenemos la trayectoria de miles y miles y miles de años que han tenido otras especies de superpredadores como las orcas, que por cierto se llaman asesinas, killer whale en inglés, no porque asesinen, o sea, el término asesinar pues sí, no está bien usado en los animales, sino porque es que comen otras ballenas. Y entonces, como comen, no son de su especie, pero son ballenas menores, pues por esa capacidad de matar a otros, que no son ballenas, por cierto, son delfines, a otros delfines mayores se les conoce como asesinas, ¿no?, entre comillas. No se matan entre ellas, los lobos tampoco, porque han tenido también miles y miles de años para evolucionar con esas armas poderosas que si las usaran para matarse entre ellos desaparecería la especie. Entonces tienen unos códigos de conducta, unas pautas de comportamiento grabadas a fuego en sus genes que hacen que la violencia entre ellos se inhiba. Es decir, cuando hay un combate entre dos machos, uno más viejo, otro más joven, en la manada, casi siempre por las hembras o por la comida, el lobo más débil al final se tumba patas arriba, saca la lengua y chupa el rostro del vencedor, se orina, y todas esas mímicas y todos esos comportamientos hacen que se inhiba la agresividad del lobo que está dominante sobre el otro tumbado en el suelo, y ahí no pasa nada, cada uno a su cosa y no ha pasado nada, o sea, pelillos a la mar. Eso, claro, traspolarlo a la especie humana es muy complicado. Sí, es totalmente cierto. En el tema este del lobo, Félix, claro, es imposible hablar del doctor Rodríguez de la Fuente sin hablar del lobo. O sea, en aquella época, años 60, que se mataba todo, porque existían las juntas provinciales de control de animales dañinos y estaba la figura del alimañero, y en cada provincia, cada junta se pagaban pingües primas por cada cráneo de lince, de lobo, de oso, garras de halcón, de águila, etcétera, y eran miles y miles y miles de animales masacrados anualmente, ¿no? Y Félix, claro, entra allí, como te digo, como elefante en cacharrería, rescata esos dos cachorritos primeros de lobo, que luego tuvo muchísimos más, que los iban a matar en Zamora, Rómulo y Remo,
y los cría lo que era antes la estación biológica de la Casa de Campo, que era un reducto de naturaleza, justamente ahí en el inicio de la feria, de la antigua Feria del Campo en Madrid, ¿no? Él tenía ahí la parcela del antiguo Servicio de Pesca Fluvial y Caza y luego del Icona, que cambia de nombre, y ahí él tenía un montón de especies, ¿no? Y hacía estudios. Cuando dice que está criando unos lobos, todos los ingenieros de montes, de caminos, todo el Ministerio de Agricultura se echa las manos a la cabeza. ¿Qué hace este tío criando un animal asesino que hay que exterminar? Y las cartas de la época que han sido publicadas, la correspondencia, cómo le ponen verde, cómo tal, o sea, son tremendas, ¿no? Y Félix sabía torear muy bien, navegar entre dos aguas, pues sabía lo que quería conseguir. Era realmente impresionante cómo lo hacía, y gracias a él, lo hemos dicho muchas veces en este programa, el lobo en los años 70 llega a unos 300 y pico ejemplares, él lo mete en la ley de caza del 70, con lo cual ya no se le puede exterminar abiertamente, tiene que incluirse en la orden de Vedas, solamente se puede cazar lobos en una determinada época del año, un cupo determinado, por un precio determinado, los guardas empiezan a cuidar también a los lobos y eso los salva de la extinción. Félix era un maestro en el arte de torear a los políticos, estuvo siempre muy bien relacionado a todos los niveles, cuando ya, años 72, 73, se me van las fechas, Suárez, que había sido director del ente público, ¿no? Le dice al nuevo director, a Luis Ángel de la Viuda, que Félix quiere hacer un programa de producción propia. Recuerda que hasta ese momento tenía imágenes de otras televisiones en blanco y negro, estaba Félix en el estudio con un puntero, en unas láminas, pero ahí propone hacer un programa de producción propia, que Televisión Española nunca había hecho nada así. Y entonces le dice Luis Ángel de la Viuda que no, y Félix, que era listo a rabiar, todo lo que cuentan los que estuvieron a su lado en aquellos tiempos coinciden en ello, le dice, no, pero yo no voy a cobrar. Esto es como plan, no, yo no voy a cobrar. Ah, ¿no? No, solo lo que me imponga el convenio, no sé, lo que por obligación legal, pero yo no voy a cobrar. Ah, ¿no? No, y además me voy a preocupar de abastecer a Televisión de toda la logística para que vosotros solamente tengáis que poner los medios técnicos, imagen, sonido, la emisión. Y ya está. Todo lo demás, incluidos los Land Rover, los helicópteros, todo lo voy a poner yo. Ya tenía el Ministerio de Agricultura de su parte y a todos los guardas de España y de Icona trabajando para él, claro. Entonces, dice, eso sí, yo voy a cobrar un royalty, ¿no? No sé cómo, un porcentaje. Una prestación de servicios, sí. Por cada vez que este programa que yo os propongo se venda a una televisión extranjera. Y cuenta Luis Ángel de la Viuda, director del ente en aquella época, que pensó, este no sabe lo que dice, o sea, si no hemos vendido nunca nada, a nadie. Y, boom, y se hizo, la imagen que hablábamos antes, y se hizo... Ahí Gala llevándose... Y se convirtió en el top 1 en Estados Unidos, por ejemplo. Sí, Félix propone la serie venezolana, ya tenía hablado allí también en Venezuela con la administración y tal para poder rodar. Se llevan 8 guiones, vuelven con 13 o 14 improvisados, así era Félix, y porque de todo lo que veía él hacía oro, ¿no? Lo improvisaba en el momento, ¿no? El programa de las anacondas salvadas de la sequía, eso fue improvisado en el momento, no había escaleta, no había nada, ¿no? Bueno, dice, y yo seré, o sea, y yo cobraré estos derechos, estos royalties, fíjate, años, no sé cuántos años antes de que George Lucas inventara el merchandising con la Guerra de las Galaxias, ojo al dato. Y dice, yo cobraré cada vez que esto se emita y siempre y cuando yo sea el director, presentador y guionista de este programa, ahí es nada, y se llame El hombre y la tierra. Y esto lo firma, o sea, cuando Luis Ángel de la Viuda firme esto, no sabe que está firmando un cheque en blanco, no sabe el potencial que tiene Rodríguez de la Fuente. Una persona de fuera del ente con un contrato blindado al que ya nunca pudieron echar. Es increíble. Otros que sí eran del ente lo veían con envidia, porque tenía todos los medios a su disposición y los demás tenían que esperar meses y meses y meses a que les dieran un presupuesto para hacer otro programa. Félix lo tenía todo a su disposición, ¿no? Las envidias estuvieron a la orden del día. Y efectivamente, El hombre y la tierra, como tú bien dices, cuando se positiva la imagen por primera vez aquí, en Prado del Rey,
y se ve a los Yanomamis, al jaguar, al caimán, en color, película de 35 milímetros. Y se ve todo aquí. Alucina a la gente. Y la gente flipa, flipa. Es Bueno, como porque aquel entonces no había el turismo de hoy en día, es traerte el safari a casa. Y la CBS, cadena norteamericana de televisión, quiere comprar la serie antes de que se emita. Y ya tienen al presentador para doblar a Félix al inglés, que era Lon Green, que en aquel momento era el que hacía de padre de los Bonanza, la serie Bonanza, de vaqueros. Bueno, pues 10 años antes de que National Geographic, como te digo, ruede su primer documental. De hecho, y Félix además era fiel, era una persona que se vestía por los pies. Intentan, cuando suben al Cerro Autana, con aquel helicóptero, los primeros del mundo de una televisión en subir a lo alto de aquel cerro calcinado de Venezuela, quieren subir con él en el helicóptero. Y le dice Félix, no, esto es una primicia de televisión española y de los españoles, y aquí no va a venir nadie a llevarse los laureles, y suben solos. Imagínate. Y le dejan subir solo. Sí, bueno, hoy en día eso sería impensable. Pues sería impensable. Impensable, ¿no? Además, fiel hasta el último día. En todos los aspectos, por ejemplo, cuando se escribe Fauna, la enciclopedia Fauna, que esto tampoco lo sabe mucha gente. Salvat estaba en quiebra, la editorial Salvat, y le proponen hacer una obra sobre animales, y Félix convierte aquello de los animales, que era pequeña cosa, en una gran obra de zoología universal. Y entonces crea los fascículos. Los fascículos los inventa el doctor Rodríguez de la Fuente, y crean Fauna a través de fascículos, y Félix, que no tenía ni idea que aquello editorialmente iba a funcionar también, la enciclopedia Salvat de la Fauna, 12 tomos, está hoy en día en todas las bibliotecas de todas las universidades del mundo. Es uno de los libros más vendidos después del Quijote y la Biblia, traducida a todos los idiomas de la tierra. Bueno, pues estaban todo el equipo de biólogos y tal, todos en un chalet de aquí del Viso en Madrid, escribiendo cada semana los fascículos, ¿no? Lo hacían en vivo, ¿no? Bueno, sí, claro, no estaba eso hecho, o sea, no sé qué escribió para después ser publicado. No, se hacía en el momento, exacto, semana a semana. Y estaban todos cuenta Miguel Delibes, el hijo del escritor, y cuenta, pues, en fin, todos, Cosme Bonillo, Jesús Garzón, todos los que estaban allí escribiendo aquello, que dependían de las fotos últimas de agencia, no sé qué, y no llegaban a imprimir. Bueno, y el caso es que aquello es un bombazo editorial, que les dicen todos, Félix, tienes que cambiar el contrato. Cámbialo a porcentaje, que perdemos dinero tú el primero. Y Félix dice, no, yo soy un hombre de palabra. Yo he cerrado el precio y no se pueden cambiar las reglas a mitad de partido. Así era Félix. Así cuentan que era, y así fue hasta el último día de su vida, que siguió fiel a Televisión Española, pese a todos los palos en las ruedas que en los últimos tiempos tuvo que soportar El Hombre y la Tierra, porque los ecologistas presionaban y presionaban y presionaban para que se clausurara El Hombre y la Tierra, porque le veían, claro, mientras Félix estuviera vivo, pues ellos no podían medrar, en una época en la que ellos querían ser una voz importante políticamente, y Félix no les dejaba. O sea, la palabra de Félix iba a misa. Entonces, para ellos Félix era un estorbo, realmente, ¿no? Y a pesar de todos los palos en las ruedas, que al final consiguieron clausurarle la serie ibérica, estuvo 2 años prácticamente sin emitirse El Hombre y la Tierra, ¿no? Que esto es otra cosa curiosa. Félix se hace popular gracias a que los espectadores de este país mandan cartas, miles, millones de cartas a Prado del Rey para que el señor que ha salido 5 minutos en un programita con un halcón en el puño vuelva a salir. O sea, se hace famoso por prescripción popular. Y cuando entre otros, no al 100%, los ecologistas logran clausurar El Hombre y la Tierra, no solamente eso, sino que era insostenible, porque el Ministerio de Agricultura tampoco podía dotar de esos medios económicos ya a la serie, porque había un estudio al aire libre en Guadalajara, en Sigüenza, en la hoz de Pelegrina, en el Río Dulce, vallado, no sé cuántas cientos de hectáreas, con guardas, con todo, eso era insostenible. Clausuran la serie. Vale, está 2 años que no se rueda, ¿no? Cartas para que vuelva El Hombre y la Tierra, y al final no tiene más remedio en Prado del Rey que volverle a dar la serie canadiense en este caso, ¿no? Y se va a Alaska a rodar. O sea... y ahí es cuando muere. Y ahí es cuando
sí. Bueno, esto ya es historia del cine. El mejor equipo de televisión de toda la historia de nuestro país era el del Hombre y la Tierra, el más caro, por supuesto. Sí, porque Félix no muere solo, muere con parte de su equipo. Sí, muere rodando la famosa carrera del Iditarod, las 1.200 millas sobre el hielo de Alaska, la carrera de perros de trineo más famosa del mundo. Una de las dos avionetas, ahí hay un misterio que no se resolverá nunca. Lo cierto es que esa avioneta, una avioneta Cessna de gran nivel, no un aparato barato, ¿no? Bueno, pues está pilotada por uno de los mejores pilotos del Canadá y de Alaska, Warren Ace Dobson, cientos de horas de vuelo, curtido en Alaska, en Vietnam, bueno, en fin. Y allí viajan Félix, Teodoro Roa, el operador de cámara, Alberto Mariano, su ayudante, 4 personas. Ese día van a rodar la llegada a meta del ganador de la carrera, y el avión, lo que se sabe, al avión se le para el motor, el piloto dice por radio, después de... sabes que cuando un avión entra en pérdida, el piloto mete el morro para abajo, sí, intenta para luego arrancar con los motores y salir de la pérdida. ¿Bien? Bueno, según parece ser, porque esto es todo un misterio, eso está grabado por Teo dentro de la carlinga del avión y esa película desaparece. No existe a día de hoy, pero es emitida por Televisión Española en el programa 625 líneas por Santiago Peláez, que al día siguiente coge la lata positivada, ensangrentada, que llegó de Alaska, y la mete en el programa los últimos minutos de Félix, ¿no? Vivo. No existe la cinta, no existe el programa, está el anterior y el posterior, no existe ese, ni en digital ni en analógico, no existe, ha desaparecido. Y según cuentan los que vieron esos segundos de película, se ve a Warren Dobson accionando la llave del arranque de la avioneta y no le arranca. Y entonces dice por radio, me voy abajo, que es el mensaje que recibe la otra avioneta donde viaja Miguel Molina, el otro operador de cámara, su ayudante, François, la intérprete, etcétera, ¿no? Que son los que llegan, y el otro piloto, Tony Honey. Y unos dicen que es que volaba muy bajo y no pudo salir de la pérdida. Pero cuentan, repito, yo no he visto las imágenes, pero los que vieron esas imágenes o las recuerdan, como el propio Santiago Peláez, dicen que se ve al piloto accionar la llave. Y hasta ahí podemos hablar, porque todo es un misterio, no sabemos qué pasó. Lo cierto es que ese 14 de marzo de 1980, los españoles que recibimos la noticia el día 15 por el desfase horario, y nos quedamos pues sin el gran defensor del hombre y de la naturaleza a nivel español y a nivel mundial, ¿no? Es una pérdida tremenda. El mensaje sigue, pero hoy en día se aprovechan de su imagen para cada uno arrimarlo a su sardina, ¿no? Pues con eso terminamos, Alex. Un mito en vida, y más aún después de la muerte, también esa muerte misteriosa, como decías tú, que nunca sabremos la verdad, pero ahí queda. Murió haciendo lo que más le gustaba, que no todo el mundo puede decirlo. Y fue feliz. Y fue feliz, que eso también es importante. Sí. Curiosamente él dijo, a mí no me asustan los animales peligrosos, tal, lo que me asustan son los medios de comunicación, lo que mata son los medios de transporte. Y se cumplió, efectivamente. En fin. Y su frase última, que está para la posteridad, en aquellas inmensas llanuras heladas, que un cuervo vuela en dirección contraria a la que tiene que volar y dice, qué lugar más hermoso para morir. Una auténtica premonición. Pues con eso nos quedamos, Alex. Muchísimas gracias. Me quedo pensativo. Bueno recordar a personajes como Félix, y lo seguiremos haciendo en este programa. Muchísimas gracias. A ti, Javier. Y como siempre, muchísimas gracias a ustedes. Valga este programa para recordar la memoria de Félix y de todos esos también naturalistas que, a raíz de su trabajo,
siguieron o intentaron seguir ese camino y que tanto nos aportan para conocer el mundo que nos rodea y amar la fauna, la flora también, pero sobre todo la fauna de este mundo que habitamos, que es la Tierra, que algunos se empeñan en decirnos que somos un virus, pero que con gente como Félix nos enseñó a que somos todo lo contrario. En fin, muchísimas gracias, nos vemos en la próxima ocasión. Hasta pronto.